Vengan a mí todos ustedes que están cansados, agobiados, y yo les daré descanso. La hora de la esperanza da inicio. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor. Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad, que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Es rico saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio, la hora de la esperanza. Hemos creado este programa con el propósito de que compartamos nuestra experiencia de fe en un tema muy concreto y directo que nos tocará a cada uno de nosotros o ya nos ha tocado en diferentes momentos de nuestra historia y de nuestra vida. Y uno de esos temas muy importantes que vamos a tocar en este programa es el tema del duelo. Una realidad que a veces no reflexionamos, no la tenemos muy presente y especialmente sabemos valorar y descubrir todo lo que nos dice nuestra fe frente a este tema. La realidad de la pérdida de un ser querido es una experiencia muy dolorosa y que solamente cuando sabemos dejarnos guiar, acompañar en estos momentos, podemos descubrir la presencia y la mano de Dios en medio de este duelo, en medio de este dolor que produce la pérdida de un ser querido. Algo que hay que tener muy presente y es que el duelo es un proceso individual. Cada persona lo vive de una manera diferente, de acuerdo a las circunstancias que haya perdido su ser querido. Es más, podemos decir que no es lo mismo que murió el esposo, que murió un hijo, el hermano, el tío, el abuelo, un amigo, un conocido. No es lo mismo decir que falleció de una enfermedad, que falleció de un accidente, que falleció ya siendo una persona adulta o que falleció siendo joven. De acuerdo a la realidad, hay un proceso de duelo. Todos tienen en común un solo punto y es la muerte, la cual es necesario que aprendamos a verla con ojos de fe. Por eso, este espacio
de la hora de la esperanza lo hemos creado con ese propósito. Y vamos a tener testimonios de diferentes personas que han perdido su ser querido. Una de ellas que va a estar compartiéndonos su experiencia frente a la pérdida de su hijo en un accidente. Otra, la muerte repentina de su hijo. Y otra persona que nos va a compartir el testimonio de la pérdida de su esposo a través de una enfermedad. Hoy queremos hacer y presentarles a todos ustedes en este proyecto que se llama El Duelo, Procesos de Duelo. Y hoy vamos a tener una experiencia muy bonita y es contar con la presencia del padre Deiron Laverde Aguilar, quien fue ordenado sacerdote el 13 de junio del año de 1987. Actualmente es párroco de la parroquia El Divino Maestro en la ciudad de Medellín. Es psicólogo clínico, magíster en psicología clínica, especialista en psicoterapia humanista y existencial. Trabaja en clínica con énfasis en la visión, psíquico espiritual y docente y conferencista. Mejor dicho, tenemos mucho para aprender del padre Deiron y tengo el honor de tenerlo hoy con nosotros. Padre Deiron, qué rico saludarlo y compartir con usted este espacio. Padre Deiron tiene el micrófono con mute. Necesita quitarle eso. Ahora sí, padre, no lo escuchábamos. Eso es parte de la tecnología. Así que bienvenido. Qué rico que esté con nosotros aquí. Bueno, para usted y a todos los invitados, muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Yo pues he venido siempre llanamente a compartirles lo que he vivido, lo que he sentido, lo que he reflexionado, lo que he espiritualizado, lo que ha acontecido en mi acompañamiento espiritual a personas en duelo y obviamente en mis propios duelos. Todos los tenemos, ¿no? Es una realidad. Hoy vamos a compartir la experiencia de nosotros como sacerdotes, cómo acompañamos a personas que nos buscan cuando están pasando una situación difícil. Desafortunadamente, cuando llegan estos momentos difíciles, muchas personas lo primero que tienden es alejarse de la iglesia o todo lo contrario de los mismos sacerdotes. Y resulta que este es el momento más propicio para acercarnos a compartir el proceso de nuestra fe. El padre Deiron estuvo acompañando a Ana y estuvo acompañando a Diana en la pérdida de sus seres queridos. Y es lo que vamos a compartir ahora un poco de cómo fue esa experiencia. Yo estuve acompañando a Carolina, que también nos va a contar un poco de cómo fue la pérdida de su esposo. Padre Deiron, que usted de toda esa capacidad que tiene, ¿cómo nos comparte el proceso del duelo? ¿Cómo debemos empezar a asimilarlo nosotros frente a la pérdida de un ser querido? Bueno, lo primero que tenemos que hacer en el duelo es entender varias cosas. Es cada uno, como vive su duelo, lo está viviendo sabiamente. Y lo está viviendo sabiamente porque lo está viviendo desde su alma. Esto lo digo porque cuando hay un duelo, uno suele dar muchas teorías, dar muchos conceptos. Y casi que a veces tiende a decir a la gente, no, usted está haciendo mal el duelo. No, cada ser humano desde su existencia, desde lo que siente, desde lo que vive, de lo que está transitando, está haciendo bien su duelo. Por eso, pero hay que hacer una invitación a las personas que están haciendo bien su duelo porque están conectadas con su sabiduría organísmica, es decir, con todo lo que emerge en su cuerpo y con todo lo que emerge en su alma y con todo lo que emerge en su conciencia. Entonces, lo primero que quiero decir es que le digamos a cada persona en un respeto profundo, como cuando
Estaba Moisés entrando a la zarza que le decía a Dios, quita las sandalias porque el lugar que pisas es sagrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, yo personalmente como sacerdote, siempre cuando estoy frente a un alma, yo trato de estar sagradamente en un profundo respeto por lo que la persona siente, cómo lo siente, cómo lo está viviendo, porque uno puede incurrir en el error de decir, no, así, no, así, no, así, no, no, así, sí, si lo sientes, si lo vives, si está en tu alma y tu corazón, simplemente abrázalo. Y hay un principio fundamental respecto al duelo y es que lo que no se siente y lo que no se transita no se elabora. Cuando el duelo se evade, cuando el duelo se niega, hay una tendencia y un peligro a no elaborarlo. Por eso el duelo es una experiencia de Getsemaní. Señor, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es muy importante que nosotros entendamos que el duelo duele por una razón muy sencilla, porque algo llamado muerte súbitamente entró, irrumpió en mi vida sin pedir permiso. Y cuando algo irrumpe en mi vida sin pedir permiso, obviamente tiene que generar dentro de mí algún movimiento. Entonces hay que permitir que cada ser humano sienta el dolor desde el estado más primigenio y más sensible de su alma y de su corazón. Recibir todo eso. Por ejemplo, cuando alguien está en dolor, uno puede tener la tendencia de decir, no así, no así, no, no así, no, no, así sí. Así lo sientes, sí. Eso quieres decir, sí. Eso quieres expresar, sí. Eso quieres hacer, sí. Alguien me podría decir, bueno, y si la persona se encierra y si la persona no quiere vivir, bueno, si la persona está presentando un síntoma, en este caso negativo de encerramiento, de aislamiento, y se va cronificando, ahí es cuando nosotros debemos entrar a abrirle puertas. Ven, yo recibo lo que estás sintiendo, yo acepto lo que estás sintiendo, yo respeto lo que estás sintiendo, pero abramos esta otra puerta, abramos esta ventana para que entre más aire. Y desde el enfoque humanista existencial, nosotros hacemos con el duelo una comprensión fenomenológica significativa. Es decir, intentamos ir al alma, a la piel de cada persona, a tratar de hacer una lectura de su alma y sus realidades del presente y a presentarle nuevos puertos de sentido y nuevos significados para que aprenda a caminar en esa experiencia difícil que tiene que transitar. Wow, padre. Justo es una de las partes que llama muchísimo la atención y es individualizar el duelo, porque Usted lo cada decía. persona lo vive de una manera diferente. Tristemente uno percibe que cuando llegan momentos de duelo, las personas piensan que porque es mi hermano, porque es mi papá, porque es mi amigo, porque es mi conocido, todos somos el mismo tema. Y resulta que no. Cada persona vive ese proceso de una manera diferente y muy diferente. Yo diría, padre, única e irrepetible. ¿Cómo, padre? Yo diría única e irrepetible. Exacto. Sí, porque esa situación tiende a suceder. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que nos toca ver diferentes situaciones, realidades. Si algo yo he aprendido en este tiempo que llevo como sacerdote, ha sido a individualizar cada caso. Y cuando uno hace eso, se abre justo eso que usted terminó, se abren otras puertas, porque las personas como que dicen, ah, hay otros caminos, hay otras opciones, y esto toca mi vida, esto toca mi realidad. Y creo que eso es algo que necesitamos comenzar a comprenderlo unos con otros desde nuestra fe. El padre Dairo, que tiene más experiencia que yo, porque veo que me lleva años luz. No, no, no. Qué rico escuchar toda esa experiencia. Padre, usted estuvo acompañando precisamente a Ana en la pérdida, en este caso directo, de su hijo en un accidente. Cuando usted recibe a Ana, ¿cómo fue esa situación con ella? ¿Cómo la consoló? ¿Le dio fuerzas? En fin, no sé, ¿cómo se hace eso? Expliquémosle a las personas. Bueno, padre y compañeros, y compañeras, cuando yo recibí a Ana y también a Diana, y cuando yo recibo a una persona que está en duelo, yo lo primero que hago es
establecer una conexión empática. Es decir, hacerle sentir a la persona que yo estoy haciendo un viaje hacia su alma y hacia su interior. El duelo lo siente cada ser humano, específicamente. Yo no puedo sentir, yo nunca puedo llegar a sentir el dolor que siente Ana, que siente Diana, pero sí lo puedo acompañar, pero sí me puedo acercar, sí me puedo aproximar, sí me puedo decir, aquí estamos. Entonces, cuando una persona llega a mi consulta, en este caso de Ana, yo trato de establecer esa conexión empática y trato de establecer una relación profunda de encuentro. El encuentro es el instrumento fundamental para levantar las almas en desaliento. ¿Quieres levantar un alma en desaliento? Entrégale un buen encuentro, porque es que hay que diferenciar el encuentro de otras experiencias. Por ejemplo, cuando la otra persona en la experiencia de encuentro no me transforma, fueron dos cuerpos que se juntaron, pero no dos almas que se conectaron. Entonces, uno tiene que facilitar una experiencia profunda de encuentro, de tal manera que tu alma vibre con mi alma, que tu alma se sienta reconocida con mi alma, que tu alma se sienta aceptada con mi alma. Y cuando llegó Ana, cuando llegó Diana y cuando han llegado tantos, yo trato de ser muy respetuoso de lo que están sintiendo, muy respetuoso, muy respetuoso. Incluso a veces me dicen, padre, qué pena. Y yo, ¿pena de qué? ¿Pena de qué? ¿Pena de qué? Hay que dejar que todo lo que hay en el corazón fluya, que emerja, que todo salga. Y la gente generalmente cuando está en duelo, empieza a llorar y dice, padre, qué pena. No, no, no. Hay una definición de llanto que es cuando yo lloro, yo oro, porque estoy sacando toda esa experiencia que me habita. En el caso de Ana y de Diana, bueno, hablo en general, pues yo qué he hecho, simplemente ayudarles a estar en la experiencia de encuentro, decirles que estoy ahí. Y hay algo que yo intento hacer en mi acompañamiento y es ayudarle a las personas a resignificar el duelo. ¿Qué es resignificar el duelo? Es decir, a ver el duelo y a sentir el duelo de otra manera, de otra manera. ¿Cómo de otra manera? Por ejemplo, yo trabajo mucho una experiencia que siempre me regalan los consultantes en su mayoría, y es intentar liberar de la culpa, porque siempre en el duelo queda un estado de culpa, consciente o inconsciente. Siempre queda un estado de culpa consciente o inconsciente. Y ese estado de culpa hace mucho daño. Entonces yo llevo a la persona a que no se sienta culpable, pero sí que se haga responsable de la experiencia vital y existencial de haberse equivocado en algunos momentos en la construcción y en la formación con sus hijos. Entonces, el resarcimiento de la culpa, ver la muerte de otra manera. Y hay una tarea que yo hago, en una definición muy linda que yo alguna vez descubrí del duelo, y es que las personas entiendan que el duelo es una construcción, que es un camino de picos y valles. Tan pronto en el duelo se está en el pico y un día amanece uno tranquilo, al otro día amanece uno en el valle, que no quiere saber nada, y eso es normal, eso es natural. También los llevo a que no, respetando mucho lo que sientan y cómo lo estén viviendo, a resignificar el duelo no como etapas, sino como momentos. El duelo más que etapas es de momentos, el momento de depresión, el momento de ira, el momento más de momentos. Cuando mi madre murió, yo les confieso que yo sentí, yo llegué a un momento de rabia y yo le decía a Dios, no quiero celebrar misa. Yo me quedé un mes sin celebrar misa. Yo no quería celebrar misa y yo sé que Dios entendía que yo no quería celebrar misa. Entonces, permitir que las personas sientan como todo esto y llegar a una gran conclusión, para no hacerme muy largo, y es empezar a decir a las personas que se preparen para un camino de dolor que imperiosamente tenemos que pintar con pinceladas de amor. Si ese camino de dolor no lo pintamos con pinceladas de amor, quedaríamos entonces en la tragedia y en el vacío existencial. Y en términos de Víctor Frank, en sentimientos de vacuidad, de nada, que nos llevarían a estar muy tristes. Entonces, recibir, acompañar, encarnar, resignificar, aceptar y sentir todo lo que
está moviendo al otro, está moviendo en mí para que no se sienta solo, sino que se sienta acompañado. Wow, Padre. Usted nos está dando unos puntos que justo está resumiendo este programa de la hora de la esperanza. ¿Qué es lo que queremos hacer? Cada programa va a tener uno de esos puntos, resaltando lo que significa y resignificando ese dolor que tenemos guardado con los otros. Y eso es lo que vamos a compartir a lo largo de estos 6 programas con Carolina, con Ana y con Diana, donde vamos a estar explicando, viendo desde nuestra fe, ellas contando su experiencia, cómo lo han vivido. Por ejemplo, en mi caso, con Carolina, conocí a su esposo cuando le detectaron la enfermedad. Y allí se generó como una cercanía de contacto con ellos. Él, a pesar de que no hablaba el mismo idioma, porque solo hablaba inglés, yo solo hablo el español, y entonces Carolina era como que la que hacía ahí la traducción. Logramos tener muy buena empatía y fue acompañarlo en diferentes momentos de lágrimas, de tristezas, en ese proceso de enfermedad. Para uno como sacerdote, en ese momento solamente nos queda, o especialmente a mí, alzar la mirada a Dios y saber que a pesar de que las situaciones son complejas, difíciles y duras, tenemos la presencia de Dios. Y Carolina la estuve acompañando en el momento de que inició la enfermedad de su esposo y posteriormente después con la pérdida de su esposo. De hecho, ella fue una de las que más me insistió frente a este tema. Padre, ¿qué me ofrece la iglesia frente al tema del duelo? Y es lo que vamos a compartir. Por eso, como el tiempo se nos va muy rápido, tenemos por aquí con nosotros a Carolina, a Ana y a Diana. Y antes de entrar en el contacto con ellas, para que ellas mismas también cuenten su experiencia, cómo se sintieron acompañadas con nosotros, si estuvimos ahí como sacerdotes o que quizás a lo mejor nos sentimos cortos o nos quedamos cortos, pero creo que desde nuestra fe hay muchas respuestas frente a esta realidad. Así que vamos a darle la bienvenida a Carolina. Hola Carolina, ¿cómo estamos? Hola, padre. Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, rico en saludarte, en tenerte aquí con nosotros. Carolina, aprovecho y te presento al padre Dayron, quien está con nosotros hoy acompañándonos y quien estuvo acompañando también a Ana y a Diana. Mucho gusto, padre. Me encantó. O sea, todo lo que dijo, pues es muy acorde con lo que yo he sentido y lo que he vivido. Entonces, me pareció muy interesante y quisiera que mucha gente que esté viendo esto vea que hay mucho conocimiento que a veces no está explorado, o sea, que la gente no habla de esto, pero que sí existe, que hay gente que sabe, como el padre, los padres que pueden apoyarnos en estos procesos reales de vida. De hecho, de eso que compartía el padre Dayron, ¿cómo lo experimentaste en ese proceso de fe, tanto en la enfermedad como posteriormente con la pérdida de su esposo? Bueno, pues yo he tenido, siempre en mi familia han habido sacerdotes que son amigos, pero yo me encontraba en Chicago, yo tenía amigos pues vinculados a la iglesia y todo, pero no, ninguno de ellos estaba aquí. Todos pues los mueven y se van a otros lugares. Resulta que el padre Andrés llegó, yo digo que mi Dios me lo puso en el camino, porque fue en el momento en que más necesitaba, yo necesitaba escuchar una palabra que me dijera algo, una guía espiritual, como algo, alguien que me dijera algo, que calmara mi tristeza y mi impacto cuando nos dijeron que mi esposo, cuando fue diagnosticado por cáncer. Fue tan duro que yo busqué y me fui precisamente al cerrito. Se me fue al cerrito a tratar de hablar con un sacerdote, ¿no? Buscar en mi religión, mi fe, y a una persona que pues pudiera decirme algo.
y resulta que el padre que estaba confesando ya se había ido. Y entonces yo dije, oh no, ¿y ahora qué hago? Yo no conozco a nadie de aquí. Y un señor llegó y me dijo, ay, ¿por qué no le pregunta al padre que celebró la misa? Y yo no sabía que era colombiano, el padre, simplemente yo fui por una palabra, una guía espiritual, necesitaba como una palabra de apoyo, no sé, necesitaba alguien que me dijera algo. Y el padre Andrés, yo estaba así con mi mamá, él pues fue, nosotros esperando ahí que él saliera, con mi mamá estábamos llorando, pero así durísimo, y el padre con un cariño, con ese carisma que tiene, que siempre le he dicho, que por eso es que digo que siga adelante, porque mi Dios nos pone estos carismas por algo y para ayudar. Y con un abrazo grande nos abrazó a las dos y nos dijo, ¿qué me les pasa? Porque nosotras eran atacadas, llorando, llorando y sin consuelo. Y lo que digo, sin saber que éramos colombianos ni nada, no importaba eso, el padre nos dijo palabras muy bonitas que pues me reconfortaron y pues lo que diré en el programa, pues que el dolor no se entiende, sino hay que asumirlo. Y eso fue para mí, fue que para no todas las personas sirva, pero para mí esa palabra fue muy importante porque esa me ayudó como a llevar la carga de la enfermedad de mi esposo. Porque ¿qué es lo que hicimos con mi esposo? Asumirlo, asumir ese dolor que teníamos y asumir nuestra nueva realidad. ¿Para qué? Porque teníamos una niña también, para vivir lo más normal que pudiéramos y seguir adelante, porque hay cosas que no teníamos control. O sea, en una enfermedad podemos hasta cierto punto hacer lo que podemos hacer, pero pues mi Dios es el que tiene realmente el control. En ese momento, pues el padre fue un gran apoyo. Me acuerdo que inclusive él se ofreció a venir a mi casa, que también me pareció muy humilde y muy lindo de él, porque yo pienso que eso es lo que necesitamos, sacerdotes que estén con la gente, que la parte social, la parte personal, como seres humanos, porque la sociedad está cambiando, los momentos están cambiando, y el padre con ese cariño se ofreció a venir a mi casa y celebrar una misa. Claro, entonces yo invité a mis más allegados, mis amigos más cercanos y a la familia de mi esposo y a mi mamá, pues que estaba acá en parte de mi familia. Y nos sentamos en la mesa, me parece verlo, el padre trajo también su música, porque pues el que lo conoce sabe que él es muy alegre y él carga su música para todo lado. Él trajo su equipo de música tecnológico y cogió, nos sentamos, todos nos sentamos en la mesa, nos cogimos de las manos, así como Jesús hizo con la última cena, con los apóstoles, todos se cogimos de la mano y rezamos. Y rezamos juntos por esta nueva situación. Me acuerdo que mi chiquita estaba súper bebé cuando él vino, eso nos reconfortó. También pues el padre, algo que... Sí, dígame, padre. Una cosa allí, y usted Sí. acabó de decir algo muy importante y creo que el padre Deiron y mi persona lo hemos experimentado, y es cuando van a buscar, es decir, cuando se despierta esa sed de esa persona, va en búsqueda, sin darse cuenta, Dios pone personas que ni se lo alcanzan a imaginar. Y es, en ese caso, en esas circunstancias, fui yo. El padre Deiron creo que fue para Ana y para Diana en un momento también muy particular. Y es justo en este instante cuando uno dice, Dios pone respuestas concretas cuando uno lo busca a Él. Y eso creo que fue lo que usted experimentó ese día, ¿no? No sé, el padre Deiron, si con Diana, con Ana también le sucedió igual. Les presento a Ana. Ana, ¿cómo fue ese contacto usted con el padre Deiron frente a esta situación? Buenas, ¿cómo están todos? Hola, padres, ¿cómo están? A ver, yo al padre Deiron lo conozco de hace por lo menos 20 años, cuando él era el párroco de Alcalá, de la iglesia de Alcalá. Incluso en mi proceso de divorcio, yo lo buscaba a él y él fue confesor mío. Yo sé que él de pronto no se acuerda en esa época porque ustedes ven demasiadas personas.
Pero entonces yo lo conocía, yo vivo en Sabaneta y cuando eso él estaba aquí en Envigado, que es muy cerca. Ya después al padre lo trasladaron, estuvo en Buenos Aires, después allá en Santa Mónica. Entonces yo sí perdí mucho el contacto con él, pero resulta que mi hijo, el que murió, no. Mi hijo siempre estuvo en la iglesia del padre, tanto en Buenos Aires como en... Entonces, él siempre tuve ese contacto con el padre porque las misas del padre con los jóvenes es un espectáculo. Y la gente joven se conecta muy bien con él. Entonces, a ver, pues cuento mi historia, yo no estaba en el país cuando mi hijo se accidentó, entonces yo llegué y ya estaba todo como listo. Yo lo único que sé que cuando yo entré a la iglesia, yo no sabía quién iba a dar la misa, nada, porque sé que el padre normalmente las misas en los cementerios, el padre de Iron no le gusta darlas, sino porque le limitan el tiempo. ¿O me equivoco, padre? Entonces a él no le gustan esas misas de que le pongan un límite de tiempo. Ana, Sí. espérame un segundo que el padre Dairon diga, ¿qué iba a decir, padre? No, lo que pasa es que, bueno, acá en los cementerios no se permite celebrar misa, sino liturgia de la palabra. Uh-huh. Y como es, le dicen a uno, tiene 10 minutos. Antes yo sí prefiero mejor en el templo, con el tiempo que a mí me gusta, que no 10 minutos Sí. así. Entonces, Entonces, cuando yo vi que el padre entró a la capilla, para mí de por sí, ya eso fue la conexión, fue la primera conexión después de la muerte de mi hijo. Y yo sabía que mi hijo estaba feliz, porque qué pena se me quiebra la voz, porque mi hijo con el padre, meses antes, él tuvo un dolor muy fuerte de una relación que tenía. Y el padre de Aaron fue el que le ayudó a que mi hijo superara todo eso. Entonces, cuando yo vi al padre en la iglesia, no, pues yo ya sabía que si todo se había presentado así, era la voluntad de Dios. Y si su amigo sacerdote, porque era amigo de él, estaba dando la misa y celebrando su despedida aquí en la tierra, yo dije, no, ya esto son palabras mayores, esto tiene una relación muy fuerte, tiene un significado inmenso. Y yo empecé otra vez a ir. Yo ya iba a Santa Mónica con mi hijo. En ese proceso de su dolor, yo lo acompañaba a la iglesia y ya empecé a seguir yendo cada 8 días. El padre me veía ya, lo que él dice es cierto. Yo lloraba desde que entraba hasta que salía. Y la ayuda de él, y hablé varias veces con él. Y la verdad, la única parte que yo creo que no he sufrido del duelo, porque miren lo que dice el padre, es cierto, para todo el mundo es diferente. Yo nunca he peleado con Dios. Yo siempre pues, he aceptado su voluntad y me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Es que la gente no se imagina lo que le alcanza a uno a ayudar, ustedes los sacerdotes. En mi caso especial, el padre de él. Es una fuerza, es un acompañamiento, es uno sentir que están ahí, que él simplemente me escuchaba, hablábamos, me dejaba llorar
y de verdad que yo le doy gracias a él, a Dios del cielo ante todo, y que me puso al Padre otra vez en mi camino, y ahí ya empata con el proceso de mi amiga Diana, que Así fue que un acompañamiento. Ajá. también. Así que Diana, bienvenida. Qué rico que estés con nosotros aquí compartiendo esta experiencia de la pérdida de tu hijo y hoy con la fortuna de contar con el padre Deiron con nosotros. Así que cuéntanos así rápidamente también cómo fue esa experiencia con el padre Deiron. No, es que la experiencia con el padre de Iron continúa porque desde que uno ya lo conoce, ya, la conexión es impresionante. Y esta conexión es más grande porque aquí el canal y el contexto arrancó desde que Ana María y yo fuimos compañeras desde kinder en el colegio. Las dos somos del mismo tamaño, somos altísimas, entonces en el colegio, el día que nos íbamos a retirar, llorábamos con la bandera del colegio de María Auxiliadora y las dos decíamos, ¿por qué lloramos tanto? No sabíamos que nos íbamos preparando en la vida para lo que venía. Las dos tuvimos hijos hombres. Cuando se murió eh, Alejandro, pues casi nos morimos porque Ana María no estaba acá. Y empecé yo a acompañarla porque obviamente es mi gran amiga, nos fuimos, yo empecé a acompañarla a esa iglesia. El día que entré allá en la celebración ocurrió una cosa impresionante, es que me encanta la música, me encanta la alegría y hacía muchísimo, muchísimo tiempo no encontraba un lugar donde uno se conectara de esa manera, además donde uno se sintiera en casa. Yo llego allá y me siento en mi casa, es mi hogar, es una comunidad amorosa, la gente no le importa quién es uno, no le importa si uno llora desde que llega hasta que sale, le entregan a uno pañitos para que llore. Entonces yo entré allá y le dije a Ana María, ¿qué es esto tan impresionante? Resulta que en ese proceso de esos 2 años que yo acompañé a Ana María, mi hijo empezó un proceso muy grande de depresión y de consumo. Entonces yo llegaba allá y el padre ponía sus manos y decía, ¿cómo están? ¿Cómo llegan? Y cómo llegan, solo me decía eso. Y ¡frrrrun! Empezaba yo a llorar y a llorar y a llorar y yo no paraba. Y yo decía, pero si yo estoy dice, acompañando a Ana María, ¿qué es esto? Yo me estaba preparando también y poniendo mi corazón en piedra, diciendo que estaba en la casa de Dios para recibir lo que venía. Yo creo que este proceso fue tan hermoso que concluyó, pues no ha concluido, es porque sigue ahí, pero él concluyó con mi hijo Mateo, que estuvo alejado 13 años de Dios y faltando 15 días para que pasara, que volviera él otra vez a su casa, a su hogar. Vamos a la iglesia, él me dijo, me llamó y me dijo, mamá, me voy a confirmar. ¿Cómo así, mi amor? ¿Quieres ir a la iglesia? Y me miró y me dijo, sí, pero déjame que me voy a organizar, que Dios merece mi mejor pinta. Se puso divino, me fui con mis 2 hijos y terminó la misa y ¡prum! Se metió y se le paró así de frente. El padre me miraba porque nunca me había visto ir con mi hijo y me decía, es el suyo, yo es mi hijo, y yo llorando y abrazada del otro. Y se le para y le dice, padre, he estado de espaldas a Dios 13 años, quiero hablar con usted. El padre lo recibió y yo creo que eso fue lo que permitió que ese proceso de duelo en mi caso tuviera un final o unas circunstancias distintas porque mi hijo encontró a Dios a través del padre, donde le mostró y también le resignificó su vida y le explicó qué era, por qué volvió a encontrar a Dios y por qué lo quería y por qué había vivido esos procesos en su vida. Entonces yo no tengo también, como dice Ana María, sino palabras de agradecimiento por lo que vivimos como familia, porque mucha gente dice, es que como así se murió y usted está, y usted dice que se ocurrió un milagro. Para mí ocurrió un milagro. Mi hijo está en el lugar correcto, en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto. Y que todo, y que duele, horrible, y que uno se quiere morir, horrible, y que quisiera verlo otra vez y abrazarlo, horrible. Pero también tengo una vida, tengo otro hijo espectacular. Y en este momento tenemos la oportunidad de contarle a otras personas y de tocar corazones, que eso al final es el motivo por el que uno está aquí. Yo creo que ya hablé como rapidito, ¿cierto? Ay, Diana, vamos a hacer esto. Prácticamente el tiempo ya se nos está acabando. El tiempo pasa muy a prisa. Tenemos todavía unos minutos. Vamos a escuchar una canción que Hugo nos ha preparado frente a este tema. Y luego con el padre Deiron, yo le voy a explicar a él cómo vamos a hacer este programa que va durante 6 secciones más. Este es el primero, el inicio, porque hoy ellas están contando la historia muy resumida, pero son 6 programas de 1 hora donde cada una de ellas va a estar contando la experiencia de cómo han vivido y asumido la pérdida de su ser querido. La hemos clasificado en 6 temas. Después de esta canción,
se las voy a compartir y el padre Dayron nos va a compartir y la invitación por qué debemos vivir y acercarnos a Dios en estas circunstancias de dolor. Busquemos a Dios y Él nos aliviará. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Yo me refugio en ti, Señor, que nunca me vea defraudado. Yo pongo mi vida en tus manos. Tú me rescatarás, Señor Dios fiel. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos y la irrisión de mis propios vecinos. Para mis amigos soy motivo de espanto. Los que me ven por la calle huyen de mí. Como un muerto he caído en el olvido. Me he convertido en una cosa inútil. Pero yo confío en ti, Señor, y te digo, tú eres mi Dios. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Mi destino está en tus manos. Líbrame del poder de mis enemigos y de aquellos que me persiguen. Que brille tu rostro sobre tu servidor. Sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valerosos todos los que esperan en el Señor. En ti, Señor, yo esperaré. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomendamos nuestro espíritu. En las manos de Dios nos ponemos. Hoy, en este programa, la hora de la esperanza, frente a los temas, especialmente del duelo, la pérdida de un ser querido, estamos compartiendo la experiencia de nosotros como sacerdotes y el impacto que tenemos en la vida de aquellas personas que nos buscan en un momento de dolor, especialmente en esta situación, la pérdida de un ser querido. Y por eso hoy estamos compartiendo con el padre Dayron, quien hemos vivido la experiencia cercana, en este caso con Ana y Diana. Y en mi caso,
acompañando a Carolina. Padre Dayron, ¿qué invitación le hacemos a las personas que nos están viendo, que han perdido seres queridos, que están tristes, afligidos? Quizás usted lo dijo ahora, cada uno vive esa experiencia de acuerdo a su realidad, pero aquellos que se están encerrando, que están entrando en depresión, como que el mundo se les acabó, o incluso, no sé, esas situaciones duras, difíciles, ¿qué les podemos decir a ellos desde su experiencia? Cuando uno tiene la pérdida de un ser querido, cuando uno tiene una pérdida, uno tiene dos caminos para transitar esa pérdida. El camino del ego o el camino de la conciencia. Cuando yo transito la pérdida de un ser querido en el duelo desde el ego, entonces me adentro a estar permanentemente preguntando, es decir, hago un ejercicio de razón. El sustrato del ego es la razón, el sustrato del ego es la razón. Entonces, un transitar el duelo desde el ego es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es un camino perfectamente comprensible, no estoy juzgando, estoy haciendo una comprensión. Entonces, desde el ego pregunto y estoy siempre matizando la pérdida. Pero también hay otro camino que se llama el camino de la conciencia. Cuando yo decido transitar, en este caso como Ana María, Diana, y cuando escuchaba a Carolina hablar, ya se adentra uno como a la esfera de la conciencia. No quiere decir que ya no haya dolor, sino que hay un dolor en una elevada dimensión, en una dimensión más distinta. Entonces, cuando yo tomo la decisión de transitar el duelo con la conciencia es el presente, la verdad, la humildad y la realidad. Entonces no me escapo definitivamente a ninguna experiencia de evasión. Cuando yo escuchaba a Diana, a Carolina y a Ana, a mí me alegraba tanto saber que son mujeres de fe. Yo escuchaba a unas mujeres más que de dolor, mujeres de fe. Tan importante eso. Y yo quiero decir algo muy importante, yo quiero decir algo muy significativo que se nos debe quedar siempre en la mente para el ejercicio del Padre Andrés y de los sacerdotes, y también que yo realizo, al que Dios nos ha llamado, y es, qué bonito saber que hay personas que cuando tienen una pérdida, se dan cuenta de tres cosas, que definitivamente necesitamos de una fuerza sobrenatural, que necesitamos de un lenguaje sapiencial y que necesitamos de una presencia incondicional. Cuando yo hablo de que necesitamos una fuerza sobrenatural, a mí cuando me dicen, padre, usted, ¿cómo superó la muerte de su mamá? Yo digo, yo solo sé una cosa, es que Dios estuvo conmigo. Cuando mi mamá se murió, brevemente cuento, una niña, alguien se me acercó y la gente decía, se le murió la mamá al padre, ahora sí no tenemos padre. No, sí, padre va a haber para mucho. Un padre con dolor, un padre con tristeza, un padre con pérdida, pero padre va a haber. Entonces, definitivamente, si no nos metemos en la esfera de la necesidad de una fuerza sobrenatural, que es Dios, pues cada uno la llame como quiera, desde la experiencia religiosa que viva, yo creo que no somos capaces. Y ustedes son testigos de eso, yo soy testigo en mis tramas existenciales de eso. Yo no he superado nada que no haya sido con la fuerza de Dios y con mi voluntad y con mi decisión, obviamente. Lo segundo es un lenguaje sobrenatural, la hora de la esperanza. Qué bonito ese nombre, Padre. Cuando uno le dicen la hora de la esperanza, le están diciendo, a mí cuando me hablan de esperanza, yo simplemente evoco algo, y es, si me dicen esperanza, me están diciendo que lo que estoy viviendo lo puedo ver y lo puedo transitar de otra manera, que no es tragedia, que es experiencia. Y de una presencia incondicional, que es Dios, el amigo que nunca falla. Todo el mundo se cansa con uno, se cansa de escucharlo, todo el mundo se cansa de que uno le diga lo mismo, pero Dios siempre está ahí. Dios lo escucha, lo recibe a uno con los brazos abiertos y le dice a uno siempre, a través del sacerdote, de la Eucaristía, y una palabra, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, ven, no te preocupes, te tengo en mis brazos. Entonces, qué bonito saber que hay espacios de fe, que hay momentos de fe, que tenemos la Eucaristía, que tenemos a Dios, y que pues estamos nosotros que en medio de nuestra limitación, de nuestras limitaciones de tiempo y humanas, estamos ahí simple y llanamente para decirle a las personas con nuestra actitud profundamente amorosa,
que Cristo las ama y que Cristo está caminando con ellos y con ellas. Wow, Padre Dayron, muchísimas gracias por compartirnos su sabiduría, su experiencia. Justo este programa, este es el primero de todos, donde lo hemos clasificado en 6 temas que vamos a estar compartiendo con Carolina, con Ana y con Diana durante 6 programas seguidos. Este es el primero. Ustedes que están allí a través de la cámara, no se vayan a perder el próximo capítulo de esta historia. Los 6 momentos que, investigando y conociendo un poco sobre el duelo, me llamó la atención estos 6 temas. El primero de ellos es el día del impacto. Luego, el momento de la negación y crisis. Luego, el momento del enfado, la depresión, la aceptación y por último, el aprendizaje. Esos temas son los que vamos a estar compartiendo durante 6 programas seguidos. Hoy quisimos hacer esta introducción con el padre Dayron y conmigo como sacerdotes acompañando a personas que han perdido seres queridos. Así que hoy les presento a Carolina, a Ana y a Diana. Y bueno, pues es una experiencia que necesitamos acercarnos a la fe. Yo, padre Dayron, soy uno de los que digo, frente a la muerte, lo primero que hay que quitarnos es la razón. Porque desafortunadamente la razón no nos dice nada frente a la muerte. Simplemente que se murió, se acabó y no hay más. Y la verdad es una respuesta muy corta y dolorosa para un dolor tan profundo que llevo conmigo. Yo normalmente perdí también a mi mamá y cuando la perdí, lo primero que hice, no quiero respuestas desde la razón, sino desde mi fe. Y desde allí comenzó la idea de estos espacios, de generar esperanza frente a la muerte. Es más, yo soy de los que tengo un programa que se llama no novenas, sino el Via Lucis, la resurrección que Jesús nos habla después de que nuestros seres queridos. Necesitamos generar esperanza. Padre Dayron, qué rico que esté hoy con nosotros. Espero que no sea el último programa, ¿eh? En la medida de lo posible, Padre, con todas estas cosas, un montón de cosas que hay que hacer, ahí estaremos. Sí, no, muchísimas gracias. Les vamos a regalar la bendición a todos ustedes, los que están a través de este programa. Carolina, Ana, nos vemos, y Diana, nos vemos en el próximo capítulo, Dios mediante. El Padre Dayron, regálenos la bendición a todos, Padre. Bueno, hombre, gracias a Dios por este encuentro en el que hemos desnudado el alma, en el que nos hemos permitido sentir, en el que le estamos diciendo a Dios, Señor, no queremos hacer reclamos, simplemente queremos abandonarnos como se abandona un niño en brazos de su madre. Bendícenos, acompáñanos, dirígenos, danos sabiduría y por favor, nunca nos sueltes de tu mano. El Señor nos bendiga, nos libre de todo mal y nos lleve a la vida eterna, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. A todos ustedes los que nos han estado escuchando, la hora de la esperanza. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar conectados. Gracias. Chao. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo,
serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, escucharías más mi voz.